Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de literatura. Soy su profesora Zoraida Aliaga Terrazas, su maestra de comunicación y lenguajes. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 82 del libro de literatura con el tema palabras graves o llanas. Este tema es parte de la unidad número 4, continuación de la unidad número 3, donde habíamos visto las palabras agudas, y ahora vamos a ver a las palabras graves o llanas. En esta ocasión, querido estudiante, es importante que recuerdes todo lo que hemos avanzado en las palabras agudas sobre el conteo de las sílabas, cuál es la última, la penúltima, la antepenúltima, etc. ¿Para qué? Para que podamos llevar de forma adecuada el avance de este tema. Vamos a iniciar, como siempre, conceptualizando y pronunciando algunas palabras ejemplo que tenemos en nuestro libro. Tenemos varios ejemplos y para ello vamos a pronunciarlas en voz alta para reconocer dónde está la sílaba tónica o mayor entonación de voz. En este caso tenemos la palabra solo, cabello, libro, rosa, protegida, resumen, sapo, cuaderno, guitarra. Si tú haces la pronunciación en voz alta de cada una de estas palabras, te vas a dar cuenta que tenemos la pronunciación ya no en la última sílaba, sino en la antepenúltima. Esta pronunciación en la antepenúltima sílaba puede estar acompañada de una tilde o simplemente de una sílaba tónica, que en este caso en acento no necesita la tilde, sino que se sobreentiende al pronunciarla. A este tipo de palabras donde la mayor entonación de voz no recae en la última, sino en la antepenúltima, las vamos a llamar las palabras graves o llanas. Estas van a ser aquellas que llevan la mayor entonación de voz o sílaba tónica en la penúltima sílaba. No te olvides que para contar sílabas siempre inicio desde el final hacia adelante. Es importante, como te decía al inicio, que vayas recordando todo lo que hemos avanzado y lo que son los diptongos y los hiatos que hemos hablado en la anterior unidad, ¿no? Cuándo es hiato y cuándo es diptongo. ¿Para qué? Para que, como en este caso, como en la palabra tiempo, en la palabra tiempo, por ejemplo, tenemos un hiato. Estas dos vocales no se separan, sino que se mantienen unidas. Lo mismo en la palabra escuela o cuento o quiero. Entonces es importante que recuerdes las reglas ortográficas de hiato y diptongo para que no tengas problemas al momento de separar las palabras graves o llanas. En cuanto a sus reglas gramaticales al momento de escribirlas, vamos a hablar de las siguientes. Las reglas ortográficas de las palabras graves son muy parecidas a las palabras agudas, pero al revés. ¿A qué me refiero? En las palabras agudas debían llevar tilde cuando terminaban en N, en S o en vocal. Y las demás no llevaban tilde, ¿no? En cambio, las palabras graves o llanas tienen la misma regla, pero al revés. Si la palabra grave termina en N, en S o en vocal, no debe llevar tilde. Por ejemplo, abdomen. No lleva tilde porque termina en N. Eslogan. No lleva tilde porque termina en N. Es importante que para que no confundas con las agudas, que tú verifiques dónde cae la última o la sílaba tónica. En este caso, abdomen se divide en 3 sílabas. Abdomen. Última, penúltima, acá recae, por lo tanto, palabra grave. ¿Por qué no tiene tilde? Porque termina en N. Lo mismo con las palabras que terminan en S. Por ejemplo, cosmos, lavaplatos, jueves, lunes, virus, cactus, antes. Es importante igual que no confundas con las agudas. ¿Cómo no las vas a confundir? Muy simple, separar en sílabas y pronuncia. Y si ves que la mayor entonación de voz recae en la penúltima sílaba, entonces no es aguda, sino grave. ¿Por qué no tiene tilde? Porque termina en S. También deben suprimir la tilde cuando la palabra termina en vocal. Por ejemplo, abrigo, absoluto, abanico, base, canto, carpeta, copia, cuento, enredo, etc.
¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. ¿Por qué es una palabra aguda? Porque tiene la mayor entonación de voz o sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Qué sucede con las demás palabras? ¿Qué pasa cuando una palabra ya no termina en una vocal? ¿Qué pasa? ¿Qué hago en este caso? Si una palabra no termina ni en N, ni en S, ni en vocal y lleva la mayor entonación de voz en la penúltima sílaba, debe llevar tilde obligatoria. Por ejemplo, árbol, cárcel, túnel, azúcar, césped, etc. Quiero que notes que la palabra árbol solo tiene dos sílabas, ar y bol. La mayor entonación de voz o la sílaba tónica recae en la sílaba ar, por lo tanto, última, penúltima, acá cae. ¿Por qué tiene tilde? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Cárcel. Dos sílabas, cel es la última, car es la primera. ¿Por qué tiene tilde esta palabra? Porque la palabra aguda termina en L, no en S, ni en N, ni en vocal. Por lo tanto, debe llevar tilde obligatoria. Quiero que notes que este tema no es nada difícil, es bastante sencillo. Obviamente, dentro de toda esta gama de palabras graves, también vamos a encontrar algunas excepciones. ¿A qué se le llama una excepción? Aquellas palabras que no cumplen las reglas que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Existen unas cuantas palabras que no van a llevar esas reglas ortográficas. Es decir, no se acentúan o se acentúan aunque terminen en N, S o en vocal. Generalmente se dan solamente en aquellas palabras graves que terminan en S, cuando la letra inmediata es una consonante. Es decir, tengo la palabra bíceps. En este caso tengo una vocal, una sílaba bi, tengo otra sílaba ceps. Quiero que notes que tengo la S como terminación, pero la letra que está antes de esta S no es una vocal, sino una consonante, en este caso una P. Cuando sucede esta terminación dentro de una palabra, vamos a hablar de una excepción en la regla de una palabra grave. Por ejemplo, bíceps sí va a llevar tilde, tríceps también y forceps. Entonces, repito, las excepciones nos dicen que si dos consonantes están al final y una de ellas es la S, esta palabra grave sí puede llevar tilde. Es la única excepción dentro de las reglas ortográficas. Muy bien, hasta acá el tema de palabras graves o llanas, que también lo vamos a poner en práctica con los juegos de quizzes y todo lo que necesitamos. No te olvides trabajar las páginas 20 y 21 de tu cuadernillo de literatura, donde va a estar explicado va a estar las actividades en base a todo esto que son las palabras graves o llanas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la clase en vivo.